Encontramos hoy reunidos para reflexionar sobre un tema fundamental y profundamente actual, la relación entre la docencia e investigación desde una perspectiva ética. El objetivo de esta conferencia es claro y desafiante, es precisar la importancia de promover y desarrollar un vínculo estrecho entre la docencia y la investigación, destacando cómo esta relación se constituye en una auténtica exigencia ética si realmente aspiramos a formar profesionales críticos, autónomos, creativos y conscientes de sus responsabilidades con la sociedad y con su país. En este contexto, pues, es un privilegio contar con la presencia de autoridades académicas, las cuales también están comprometidas con la excelencia investigativa y formativa de nuestra institución, y por ello tenemos el gusto de ceder la palabra en este momento al magíster Ricardo Herrar, director de nuestra extensión, quien va a dirigir unas palabras al público presente. Adelante, magíster Ricardo. Buenas tardes a todos, gracias al profesor Edwin. Reiterarle la bienvenida a nuestros docentes, estudiantes y administrativos, y de paso darle la cordial bienvenida a nuestra extensión universitaria y agradecer de antemano por el tiempo que ha tomado de compartir sus conocimientos con nosotros al doctor Juan Camilo Salas, que por parte de la decana de investigación le envía un caluroso saludo. Y también agradecerle, doctor, porque en este tema, este es nuestro segundo conversatorio, este tema muy relevante de la relación entre la docencia y la investigación desde una perspectiva ética, que es una perspectiva, como bien lo ha dicho nuestro moderador, el profesor Edwin, de esa perspectiva ética, que es lo que nos va a llevar a hacer lo correcto, lo que es justo, lo que es bueno en ese quehacer docente investigativo que nosotros queremos desarrollar en nuestra universidad. Entonces es importante este tema para el desarrollo de nuestros estudiantes y docentes en ese quehacer que día a día es lo que nos va a perfeccionar a nosotros, tanto como docentes estudiantes en el tema de investigación. Nosotros también queremos darle la cordial bienvenida a nuestro director de investigación, el profesor Raúl Montenegro, que se encuentra con nosotros, quien va a dirigir unas palabras a nuestros docentes y estudiantes que se encuentran en este segundo conversatorio. También agradecemos al Comité de Investigación por seguir día a día realizando este tipo de conversatorios que en verdad fortalecen la parte académica de nuestra extensión. Nosotros ya contamos con una segunda sala, la primera sala ya estamos completos, tenemos 100 participantes, hay una segunda sala que también se está llenando, y eso denota el compromiso que tiene nuestro comité de investigación en la extensión universitaria. Doctor Camilo, bienvenido. Y sí queremos pedirle a nuestro director de investigación, Raúl Montenegro, que unas palabras a los presentes. Le agradezco su amable bienvenida, distinguido señor magíster Ricardo Herrar, muy amable. Bien, en este momento entonces cedemos la palabra al magíster Raúl Montenegro, director de investigación en el Decanato de Investigación, quien brindará palabras a los presentes. Adelante, magíster Raúl. Permítame, profesor. El profesor se encuentra en la segunda sala. Confírmeme si pueden escuchar. ¿No se escucha, profesor Manuel? Profesor Manuel, no se escucha. Permítame, profesor. Profesor, le voy a mandar otro enlace para que intente entrar a la otra sala y
que es el primer enlace, permítame. Se lo mando aquí mismo al Ok, pedimos unos minutos mientras se conecta el magíster Raúl Montenegro, director de investigación, quien nos va a dirigir algunas palabras. Es importante resaltar en este sentido, pues, que hoy nos convoca una reflexión que es muy profunda y necesaria en cuanto al tema que nos compete, que es la relación entre la docencia e investigación desde una perspectiva ética, un tema que sin dudar requiere ser abordado con responsabilidad crítica y visión transformadora. Mientras tanto, también podemos adelantar e ir conociendo a nuestro expositor, el cual hoy nos convoca para guiarnos en esta reflexión, y nos acompaña y damos la bienvenida al doctor Juan Camilo Salas Cardona, quien nos acompaña desde un sólido y admirable recorrido académico. Vamos a conversar un poco del doctor Salas. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Estrasburgo, en Francia, doctor en Filosofía y máster en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor en la Universidad de Estrasburgo, la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional de Colombia, instituciones que han sido testigos sin lugar a dudas de una mirada ética y humanista en el mundo de la educación y la investigación. En este sentido, el doctor Salas nos va a abordar contenidos relacionados a la construcción del conocimiento en tiempos de inteligencia artificial, la investigación como herramienta de conciencia ética, el liderazgo investigativo, y es importante en este sentido, pues, la atención y la participación activa de cada uno de nosotros para permitir que este espacio de diálogo transforme no solo nuestras ideas, sino que también nuestras prácticas educativas. Así, en este sentido, pues, sin más preámbulo, también cedemos la palabra al doctor Juan Camilo Salas. Bueno, muchas gracias. Me siento profundamente honrado por esta oportunidad que se me brinda de compartir algunas modestas ideas con la comunidad académica de la UDELAS, la cual está muy cerca de mis afectos desde hace ya más de 2 décadas y a la cual le profeso una inmensa gratitud por todas sus bondades y su confianza para conmigo. De manera particular quisiera expresar mi gratitud a la señora rectora, doctora Nicolasa Ferreros, al maestro Juan Bosco Bernal, a la profesora Doris Hernández, a la profesora Clarisa Nieto, al igual que al profesor Arturo Rivera, a las profesoras Bielka Ruiz y Bielka Donado, a la profesora Noris allá en Colón. Gracias. Con mucho afecto, estimada Noris, al profesor Raúl Montenegro por su liderazgo en materia investigativa, al profesor Edwin Valdés, quien gentilmente lidera este encuentro, y de manera muy particular a nuestro anfitrión, el señor doctor Ricardo Herrera, nuestro director local en la bella ciudad de Colón. No quisiera omitir en mi agradecimiento a la profesora Claudia Ruiz, que ha estado con una diligencia y un mérito enorme velando para que todos los detalles de este encuentro salgan como debiera. Ya como lo decía el señor profesor Valdés, pretendemos reflexionar sobre el vínculo entre la docencia y la investigación, pero particularmente desde una perspectiva ética. Y el primer escenario que quisiera abordar sería el de ubicarnos en el contexto de la inteligencia artificial. Y como lo dice el refrán popular, llegó para quedarse y tenemos que contar con su mediación a la hora de entender cómo puede beneficiar la vinculación entre la docencia y la investigación. Entonces, en este sentido, quisiera compartirles una presentación. ¿Están viendo mi presentación, por favor? Correcto, se observa. Magnífico. Sí, doctor. Muy amable, muchas gracias. Entonces, lo primero que quisiera compartir con ustedes sería como una aproximación general. Hay múltiples definiciones de la inteligencia artificial, pero creo que esta nos sirve para lo que queremos comentar.
y es que se trata de un sistema informático destinado a realizar algunas tareas para ubicar la información, para seleccionarla, discriminarla, para organizarla de acuerdo con lo que se le pregunta o con aquello hacia donde queremos direccionar una determinada síntesis, para con base en esa síntesis, en ese direccionamiento, realizar algunos procesos análogos a los que realiza la inteligencia humana, tales como la estructuración, la síntesis, la organización, la precisión de algunos conocimientos, ¿de cara a qué? De cara a generar explicaciones lógicas y de cara a solucionar problemas. Así que la inteligencia artificial nos coloca en un nuevo escenario educativo. Y ese nuevo escenario educativo tiene que ver con el hecho que pudiéramos decir, estamos frente a una mala noticia para algunos docentes y frente a una extraordinaria noticia para otros docentes. ¿Cuál es la mala noticia para algunos docentes? ¿Y cuáles son esos docentes para los cuales la inteligencia artificial es una mala noticia? Aquellos docentes que repiten la información que está disponible en libros, en documentos y en Internet. Es decir, desde hace mucho tiempo, yo creo que todos somos conscientes, hemos venido nosotros identificando, en cada país lo llamamos distinto. En algunos países nosotros hablamos del profesor del cuadernito. El profesor que llega con su cuadernito y dicta todos los semestres, todos los años, cada vez que dicta la materia, dicta los mismos contenidos. De tal manera que los estudiantes ya saben de qué va a hablar y a veces transcriben esos contenidos y no hay necesidad de ir a la clase del profesor porque ya sabemos qué es lo que va a decir, cuáles son los comentarios, los casos, los ejemplos. El profesor del cuadernito en el contexto de la inteligencia artificial tiene que comenzar a preocuparse. Lo mismo el profesor de las fotocopias desactualizadas. Yo creo que todos conocemos a ese tipo de docente que tiene un dossier con fotocopias, que lo tiene desde hace bastantes años. Cada vez dice, mire, vamos a fotocopiar porque este es el material de referencia, pero es el mismo material que tiene unos contenidos que él básicamente lo que hace es comentar en la clase. O el profesor que tiene las mismas presentaciones de siempre y que en última instancia esta tipología de profesores constituyen aquellos que viven en una zona de confort. Zona de confort porque ya no sabemos los contenidos, ya no sabemos los datos, ya sabemos qué tenemos que decir en cada clase, en cada curso, y lo que hacemos cada vez que nos toca dictar ese curso es repetir los mismos contenidos. Entonces, ese tipo de docentes tiene que comenzar a comprender que está llegando a una situación en que la inteligencia artificial constituye para él una mala noticia. ¿Y por qué constituye para él una mala noticia? Porque simple y llanamente la inteligencia artificial puede reemplazar en iguales, en mejores o en muchas mejores condiciones lo que ese profesor que está en la zona de confort ha venido haciendo hasta el momento, que es repitiendo datos que están disponibles en los libros, en documentos, en videos o en Internet. Cualquiera de estas caras todas son generadas por inteligencia artificial. Unas son más humanizadas, por llamarlas de alguna manera. Si unas tienen más semejanza con un ser humano concreto, otras tienen menos semejanza con un ser humano concreto, pues eso depende, ¿sí? Inclusive podemos colocar nuestra propia cara y la inteligencia artificial comienza a repetir con nuestra cara, con nuestros gestos, comienza a repetir lo que nosotros queremos que diga. Es más, se puede programar a la inteligencia artificial, y ustedes lo saben bien, para que utilice nuestro mismo tono de voz, de tal manera que el timbre de la voz de cualquiera de estas personas puede ser nuestro propio timbre de voz. Es decir, con la inteligencia artificial, que ya está al alcance de todos nosotros y que hay especialistas en la materia, podemos programar clases. Es decir, podemos decirle, mire, vamos a dividir en 12 sesiones de una hora, en 16, en 20, en 60 sesiones de una hora, vamos a dividir esta temática. Y queremos que en esta
en esta hora se diga tal cosa y simplemente le damos el tema. Él busca toda la información que hay en Internet, la organiza, la jerarquiza, la puede aplicar a casos concretos, coloca ejemplos, etc. Es decir, podemos programar a cualquier avatar de estos para que dicte clases, conferencias, para que responda preguntas. Pueden hacer sesiones de preguntas y de respuestas, puede dictar un curso completo y con toda seguridad cualquier avatar de esto puede dictar una clase con información disponible, más actualizada, más precisa, puede presentar la misma información en cualquier idioma que le programemos, etc. Cuando estaba yo preparando esta exposición, me acordaba de mi estimada amiga, la doctora Doris Hernández, que es especialista en el lenguaje de señas. Pues también se le puede programar a cualquier avatar de estos para que aprenda el lenguaje de señas, y cualquier información que le coloquemos a un avatar de esto la va a reproducir en el lenguaje de señas con un muy bajo costo o con un costo cero, con un costo gratuito. Entonces uno dice, estamos ante un nuevo escenario, y ese profesor que se ha dedicado por años a repetir la misma información, de verdad tiene que comenzar a preocuparse. ¿Por qué? Porque supongamos que la información no está disponible en Internet. Pues hay algo muy sencillo. Cualquier libro, nosotros podemos escanear un libro, lo digitalizamos y le decimos a la inteligencia artificial, toma este libro y sistematiza la información que el libro tiene. Puede hacer resúmenes, puede hacer síntesis, puede hacer presentaciones en PowerPoint, cualquier cosa tomada de un libro, de documentos que digitalizamos, de videos, etc. Es decir, la repetición de información es una actividad que está tocando a su fin. Es decir, el profesor que repite la misma información que está disponible en cualquier tipo de soporte o en el Internet es un profesor cuyas funciones van a comenzar a verse opacadas por todas las virtualidades y por todos los recursos que tiene la inteligencia artificial, porque estos avatars no solamente van a tener una información muy precisa en cualquier idioma, con una gran agudeza y una información inmensamente completa, ¿sí? Sino que los podemos programar para que sean amables, para que sean precisos, para que direccionen la información hacia determinado eje. Les podemos programar la belleza, podemos decir, mira, no, yo quiero que sea una dama mucho más bonita, entonces comienza a ofrecernos diferentes tipologías de belleza y vamos a tener unos avatars con una belleza física enorme. Son supremamente puntuales porque los vamos a programar para que estén disponibles dentro de una plataforma educativa a determinada hora, entonces su puntualidad es absoluta, ¿sí? No cobran, no se sindicalizan, no hay que pagarles sueldo. Hombre, y eso obviamente cuando estamos hablando de un profesor virtual que podemos presentar en forma de holograma, que no cobra, que no se sindicaliza, que no se cansa, que puede hablar en diversos idiomas, que tiene toda la información absolutamente actualizada, comenzamos a decir, estamos frente al final del paradigma del profesor que solamente se dedica a transmitir información que ya está disponible. Entonces, frente a ese escenario, tendríamos que decir que la contracara es del profesor que es crítico, el profesor que es comprometido, que es inquieta intelectualmente, y el profesor que investiga. Para el profesor que investiga, para el profesor crítico, para el profesor comprometido, para el profesor intelectualmente activo, que se renueva, que sintetiza, que aplica, para este profesor la inteligencia artificial es todo lo contrario. Es una magnífica oportunidad, porque es una extraordinaria herramienta para enriquecer su trabajo investigativo, para la búsqueda del conocimiento, para la sistematización del conocimiento. Así que este otro tipo de profesor estará muy contento, muy satisfecho, porque evidentemente la inteligencia artificial le está abriendo un universo de posibilidades. Y ese universo de posibilidades, en última instancia, pues significan palabras más, palabras menos,
que toda la información que en determinado momento se tardaba muchísimo en buscarse, en sintetizarse, en agruparse, en determinarse, la tenemos a un clic de distancia, la tenemos frente a nuestros computadores. Es decir, este tipo de docentes tiene una herramienta inagotable de riqueza, de información y de recursos. Y aquí viene un elemento muy importante. Entonces, como la inteligencia artificial llegó para quedarse, nos damos cuenta que comenzamos a tomar conciencia del sentido ético de este recurso que tenemos. Porque en última instancia, todos los problemas que tenemos actualmente en nuestras sociedades, ¿sí? Problemas que van desde el cambio climático, las crisis económicas, las guerras, la violencia, los problemas de corrupción y de gestión pública, tienen que ver en su origen con una falta de ver la realidad tal cual es, con una falta de conciencia, con una falta de ética. Entonces, recordemos aquella frase socrática: nadie hace el mal sino por inconsciencia. ¿Sí? En otras traducciones, fruto del intelectualismo ético, han traducido nadie hace el mal sino por ignorancia, pero el término original griego es el que tenemos en las obras de Platón, que recoge el dicho socrático, es nadie hace el mal sino por inconsciencia, por no ser consciente de aquello que tiene que ver, no ser consciente de aquello que tiene al frente, por no ver aquello que tiene que estar viendo para tomar mejores decisiones. Entonces, cuando nos damos cuenta que el problema de la mala toma de decisiones, el problema de la falta de ética, es un problema de una falta adecuada de ver la realidad, de una falta adecuada de ponderar las consecuencias, de una falta de una adecuada toma de conciencia de lo que hay allí en la realidad, nos damos cuenta que lo que muchas veces hemos estado haciendo en la educación, cuando reducimos el acto educativo simplemente a una transmisión de información, es básicamente quedarnos con la punta del iceberg y no mostrar todas las implicaciones, todos los fundamentos, todo lo que hay detrás de esa información, toda esa serie de implicaciones de carácter filosófico, antropológico, social, económico, político, cultural, que tiene el acto educativo. Entonces, diríamos, cuando nosotros nos empeñamos en la promoción de la investigación, no simplemente estamos conduciendo a una ampliación del conocimiento, que ya es bastante, sino que estamos generando simultáneamente habilidades críticas, habilidades comprensivas, habilidades de razonamiento. Estamos direccionando al estudiante para que en su vida cotidiana vea las cosas en profundidad, las vea de una manera reflexiva, las vea de una manera crítica. ¿Para qué? Para que llegue a una mejor toma de decisiones. Es decir, el ver mejor la realidad, el aprender a ver en profundidad la realidad, el aprender a comprender la complejidad de los problemas, nos va facultando para que de una u otra manera en todas las esferas de nuestra vida comprendamos de una manera reflexiva, de una manera crítica, de una manera profunda lo que está allí y tomemos mejores decisiones. Así que hay un vínculo estrecho, muy estrecho, entre la formación en investigación y la formación ética. Es decir, entre mejor se investiga, entre más se investiga, entre más tengamos una investigación completa, interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, que nos muestre todas las facetas de la realidad, mejores decisiones vamos a tomar a propósito de lo que estamos investigando, pero también vamos a desarrollar habilidades para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de investigadores, por ejemplo, que han generado grandes descubrimientos que han sido utilizados de manera no ética, por poner tal vez uno de los ejemplos más claros, Einstein, que se dio cuenta que los resultados de sus investigaciones
se utilizaron para generar la bomba atómica, él lo decía con cierto pesar, yo no vi, y hoy me arrepiento, decía Einstein en alguna de sus cartas, hoy me arrepiento de no haber visto las consecuencias que tenía este tipo de descubrimiento si llegasen a manos equivocadas, como de hecho él reconocía que se había llegado a manos equivocadas. Entonces, tenemos que decir que en la medida en que ampliamos las competencias investigativas de nuestros estudiantes, estamos simultáneamente ampliando la capacidad de razonamiento, de evaluación, de ponderación para tener mejores ciudadanos, mejores seres humanos, mejores profesionales, mejores padres de familia, mejores ciudadanos, mejores panameños. Entonces, en ese sentido, diríamos, la vida personal, la vida institucional, la vida social mejoran cuando fomentamos una actitud investigativa y unas habilidades investigativas. Es decir, cuando incentivamos la lectura crítica, la lectura en profundidad, la valoración de diversas posiciones, estamos generando, dijéramos, todo el instrumental para tener unas personas, unas instituciones, una sociedad, un país, un planeta más ético, es decir, un planeta que tiene mejores condiciones, que tenga mejores condiciones para una vida feliz, para una vida justa, para una vida más sostenible en términos ecológicos y ambientales. Y de eso da razón una amplísima bibliografía, ¿sí? De la relación que hay entre las habilidades investigativas y críticas y el mejor comportamiento. Entonces, diríamos, la investigación como mecanismo para promover un discernimiento ético crítico y autónomo, consciente de las implicaciones de las propias decisiones o de nuestras propias omisiones, constituye la columna vertebral de lo que pudiésemos llamar una conducta ética. Y este libro me parece particularmente indicativo de aquello, obstáculos para una toma de decisiones ética. Es decir, es la misma premisa socrática. Cuando no vemos lo que tenemos que estar viendo, tomamos decisiones erradas. Cuando uno ve el caso de tantas personas que se han equivocado por actos de corrupción, que han cometido grandes errores y se dialoga con ellos, uno dice, mire, las personas dicen, yo no veía qué era lo que estaba sucediendo, yo no era consciente de lo que estaba pasando, yo tomé estas decisiones, pero no me di cuenta de sus implicaciones. Siempre el no ver la realidad en su complejidad, en su profundidad, en sus implicaciones, el no ver lo que tenemos que estar viendo nos genera fallas en el comportamiento. Entonces, todo el problema institucional que tenemos en el mundo en este momento, problemas de corrupción, problemas de violencia, problemas de guerra, problemas de crisis ambiental, el no ver lo que tenemos que estar viendo tiene mucho que ver con una educación que simplemente se quedó en aspectos parciales, de tipo eminentemente cognitivo, y no con una reflexión profunda, crítica, con una valoración de otro tipo de implicaciones. Y eso nos lo muestra con claridad, nos lo mostraba desde el siglo XIX este gran sociólogo, y particularmente sociólogo de la educación, Emile Durkheim. Durkheim ya desde el siglo XIX había mostrado con claridad cómo el cambio social solamente es posible desde un cambio educativo. Y nos lo recuerda con una profunda radicalidad y claridad este otro sociólogo francés contemporáneo, Pierre Bourdieu, que en su obra Capital Cultural, Escuela y Espacio Social nos recuerda que las grandes transformaciones, las transformaciones que en verdad son sólidas y a largo plazo, son las transformaciones sociales que generamos a partir de la educación. Pero cuando tenemos el modelo del profesor que está en una zona de confort, que simplemente transmite unos datos y que está esperando simplemente que pasen los años, que le llegue su sueldo para alcanzar su jubilación, uno dice, estamos perdiendo una oportunidad preciosa para cambiar la sociedad, para mejorar nuestra sociedad. Y allí está precisamente el compromiso ético de la educación.
Es decir, la educación a través de la formación investigativa se constituye en un fortísimo instrumento para el cambio y para el mejoramiento social, que lo hemos, desafortunadamente, lo hemos desvirtuado. Entonces, recordemos lo que nos decía Niklas Luhmann, ¿sí? en su conocida obra sobre los sistemas sociales, ¿sí? La educación es un subsistema social, ¿sí? Y es un subsistema social que inerva a los demás subsistemas sociales, pero que también es inervado por los demás subsistemas sociales. Pero desafortunadamente, el esquema del profesor que vive en una zona de confort, que simplemente transmite unos datos de manera repetitiva, que no se esfuerza por actualizarse, por publicar, por criticar, por mejorar su programa, por generar habilidades investigativas, por mostrar las consecuencias de los conocimientos que está transmitiendo. Entonces, simple y llanamente, la educación hace que tengamos personas que se dejan influir por los demás subsistemas de la sociedad, pero que no influyen los demás subsistemas de la sociedad. Y nos encontramos fundamentalmente pues con una educación que ha perdido su carácter crítico, su carácter iluminador, su carácter de transformación social, de transformación de las personas, como lo dijeran tantos educadores que ustedes seguramente conocen mejor que yo, el mismo Paulo Freire, a propósito de su pedagogía del oprimido. Entonces, llegamos a la toma de conciencia de que hay todo reto, y que a veces solemos quejarnos solamente, pero no nos damos cuenta que las potencialidades que tiene la educación en general, y dentro de la educación, la formación investigativa en particular, para el mejoramiento y la transformación social, son oportunidades muy grandes que desafortunadamente, cuando miramos el panorama educativo latinoamericano, caribeño, estamos dejando pasar desafortunadamente. Y cuando llegamos a esa toma de conciencia, nos acordamos de este señor que fue un gran educador, ustedes se acuerdan, tiene muchas obras sobre la educación, el papel de la universidad, que es el profesor José Ortega y Gasset. Y el profesor José Ortega y Gasset nos recuerda en este libro, Ideas y Creencias, una diferencia que resulta crucial cuando tratamos nosotros de formar para la investigación, y en esa formación para la investigación, cuando tratamos de entender de qué se trata el acto formativo para la investigación. Y esa diferencia que nos ilustra el problema de la investigación es la diferencia entre el saber y el comprender. Tendríamos que decir que el saber es simple y llanamente mostrar la punta del iceberg, y el comprender tiene que ver con la toma de conciencia de todo el iceberg, de todas las implicaciones, de todos los fundamentos que hay allí detrás. En diferentes países de América Latina y del Caribe tenemos varios refranes para ilustrar la educación que simplemente se reduce a la transmisión de información, a la transmisión de datos superficiales, y es: estudiamos para el examen queriendo dar a entender que nuestro estudio tiene un término de caducidad. ¿Cuántas veces nosotros, la expresión término de caducidad es una expresión muy jurídica que quiere decir hasta allí va, ¿sí? O sea, tiene un vencimiento. Entonces, ¿cuántas veces nosotros los profesores no nos quejamos de que hay estudiantes que estudian para el examen, para lo que llaman en terminología de la pedagogía francesa el control de conocimientos? Hay estudiantes que estudian para la sesión del control de conocimientos, pero que se nota que no tienen estructura. Después preguntamos por esos conocimientos y los estudiantes ya no se acuerdan. ¿Por qué? Les fue bien en el examen porque estudiaron con un término de caducidad. Y hay otro refrán popular que me parece muy indicativo
de ese centrar la educación simplemente en el saber y no en el comprender. El diploma universitario es un permiso para salir a aprender. ¿Y qué quiere decir el diploma? Es un permiso para salir a aprender. Que pasamos unas materias por inercia, por lo que sea, las vamos sacando adelante las materias, pero cuando salimos nos encontramos un poco sin herramientas, entonces vamos aprendiendo es a través de la práctica profesional, es decir, simple y llanamente lo que nos da el proceso educativo es un conjunto de herramientas muy generales, pero el verdadero talante profesional lo vamos ganando nosotros en la medida en que vamos desarrollando nuestra vida profesional. Y es que si lo miramos de manera gráfica, tendríamos que decir que el saber es básicamente tener un conjunto de datos codificados allí en la cabeza. Es decir, tenemos unos datos. Es la diferencia, creo que todos hemos escuchado a aquellas personas que simplemente tienen unos datos y que repiten esos datos, ¿sí? Pero uno no siente que esa persona tenga una coherencia, tenga una estructura, tenga una referenciación de todos esos datos. Entonces dijéramos, el saber sería esto, tener unos datos allí codificados de manera muy puntual, pero el comprender tiene que ver con las correlaciones, con las implicaciones, con las consecuencias, con la contextualización de ese conocimiento, con la proyección de ese conocimiento, con la aplicación de ese conocimiento. Así que tendríamos que decir, desafortunadamente, estos profesores, el profesor del cuadernito, el profesor de las fotocopias desactualizadas, el profesor que siempre lleva las mismas presentaciones, que está en una zona de confort, es un profesor que solamente transmite unos datos que serían la punta del iceberg, pero que no está formando mejores ciudadanos, que no está generando competencias éticas para que esta persona... Creo que hay alguna persona que tiene el micrófono abierto, la invitaría amablemente a que cerrara el micrófono. Esta persona no está formando mejores ciudadanos. Por eso muchas veces cuando vemos profesionales que cometen unos errores tan grandes, que cuestan vidas humanas, que cuestan la calidad de la vida a nivel de la salud, a nivel de construcción de edificios, en todas las esferas de la vida profesional, decimos, desafortunadamente a esta persona la informamos, pero no la formamos. Es decir, le dimos unos datos, le dimos la punta del iceberg, respondió por la punta del iceberg, pero no le dimos herramientas para el comprender. Y es allí en donde nos damos cuenta de que hay un vínculo muy estrecho entre el comprender y el investigar. Nadie investiga simplemente, o nadie investiga bien, o en el pleno sentido de la palabra investigar, cuando va a buscar más datos. Se investiga adecuadamente cuando se comprende. Luego hay un vínculo estrecho entre el comprender y el investigar. Se forma una relación dialéctica. Para poder investigar adecuadamente, yo no tengo solamente que saber, yo tengo que comprender. Y ese comprender me ayuda a investigar más. Y se va generando esa serie de sinergias, esa serie de transmisiones y de conexiones. Y es allí en donde entendemos un término que mis queridos estudiantes que me acompañan en el día de hoy, me están escuchando y de los cuales también he aprendido mucho, es allí en donde haya sentido un desarrollo epistemológico que se dio en el siglo XX, que ustedes ya me han hecho el honor de escucharme, que es el círculo hermenéutico de la comprensión, ¿sí? El círculo de la comprensión. ¿Y qué tiene que ver eso con la investigación educativa? Lo primero que tendríamos que decir es que, si bien es cierto que de un enfoque hermenéutico, que es un enfoque epistemológico, se derivan criterios metodológicos, la hermenéutica no es un método.
es una perspectiva epistemológica, vuelvo y repito, de la cual se derivan criterios metodológicos, pero no es un método en el sentido convencional de lo que entendemos un método, haga esto, después haga otro aquello y después proceda de esta manera. Es un marco hermenéutico, es un marco epistemológico. Y es un marco epistemológico que nos recuerda algo fundamental. Y ese algo fundamental es que cuando comprendemos algo, ¿sí?, un documento, un texto, una teoría, un dato, cuando lo comprendemos, no cuando lo sabemos, cuando lo comprendemos, nos damos cuenta que lo estamos comprendiendo desde nuestro propio contexto, desde lo que somos históricamente, desde nuestra situacionalidad histórica. Por eso decía Federico Nietzsche, decía, no existen hechos, tan solo existen interpretaciones. Es decir, nosotros, y ese es el dato fundamental de esta perspectiva epistemológica, el ser humano comprende interpretativamente. Cada vez que está comprendiendo, está interpretando. Entonces, para saber no se necesita interpretar, pero para comprender sí se necesita interpretar. La comprensión es un acto interpretativo que tiene que ver con nuestro contexto y con el contexto en el que se produce el conocimiento. Entonces, hay una relación íntima entre el contexto de la comprensión y el contexto de la producción del conocimiento. Y de esa manera, del comprender, interpretar, depende cómo nosotros actuamos. Es decir, nuestras actuaciones son el fruto de nuestras comprensiones, de nuestras interpretaciones. Y eso es lo que nos quiere decir la expresión la universalidad de la hermenéutica. La universalidad de la hermenéutica quiere decir que todos los seres humanos constantemente, cuando comprendemos algo, estamos interpretando. Y ese es un dato muy importante a la hora de entender cómo podemos formar éticamente en investigación. O, más sencillo, cómo en última instancia, cuando formamos bien en investigación, estamos haciendo una opción por una ética, tal como lo acabamos de decir. Y eso tiene que ver con un hecho, y es que los seres humanos, si comprendemos interpretativamente, nuestra situacionalidad histórica determina lo que comprendemos. Por ejemplo, esta misma flor, una bella flor, no la comprende lo mismo el biólogo que el jardinero, que el comerciante de flores, que el experto en arreglos florales, el poeta o el enamorado. El biólogo se va a preocupar de su estructura genética, ¿sí?, de a qué familia pertenece. El jardinero se va a ocupar de cómo se cuida, cómo se riega, si es de sol, si es de sombra. El comerciante de flores se va a ocupar de cómo se conserva en un embalaje para que llegue a su destino, cuánto puede valer, cuánto puede durar, etcétera. El experto en arreglos florales, con qué otras flores se puede combinar en un arreglo. El poeta, qué le inspira emotivamente esa flor para transmitir sus sentimientos, y el enamorado igualmente, cómo puede utilizar esa flor para transmitir lo que siente por determinada persona. Entonces, en ese sentido tendríamos que decir, cada uno interpreta desde su determinado horizonte. ¿Es falso lo que dice el enamorado respecto de lo que dice el biólogo? No, no es falso, es otra perspectiva interpretativa, ¿sí?, que hay que comprenderla para entender lo que quiere decir. Y ese es el problema que nosotros tenemos cuando hacemos investigación, que cuando no comprendemos las diferentes racionalidades desde las cuales hablan las demás personas, pues fácilmente descalificamos, ¿sí?, y excluimos. Y eso es lo que se gana con el comprender. Por eso, cuando educamos no solo para el saber, sino para el comprender, interpretar, estamos dando herramientas para que comprendamos las diversas interpretaciones que se juegan en una sociedad democrática, en una sociedad plural, y eso nos lleva a tener un mejor comportamiento como ciudadanos. Entonces, desde esa perspectiva, nos es claro que si nos atenemos al carácter interpretativo del comprender humano,
si nos atenemos al hecho de que comprendemos interpretando y que en esa comprensión el contexto en el cual nos movemos juega un papel determinante y que debemos hacerlo consciente para comprender adecuadamente y no solamente para saber. Es allí cuando nos damos cuenta de que cuando queremos formar a nuestros estudiantes debemos estar muy atentos a qué nivel de la investigación los estamos direccionando. Sí, hay 3 momentos en ese círculo hermenéutico de la comprensión: el del contexto, el de los textos, el de los conocimientos, el de las teorías, el de las aproximaciones y su aplicación práctica. Tendríamos que decir, y esto ustedes ya me lo escucharon en algún otro momento en que me hicieron el honor de escucharme, tendríamos que decir que en el pregrado tendríamos que nosotros centrarnos, si tomamos una perspectiva epistemológica, hermenéutica, tendríamos que centrarnos en generar habilidades, competencias y destrezas en nuestros estudiantes para que conozcan su contexto, para que identifiquen los problemas, para que investiguen de esos problemas cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus causas, cómo se manifiestan, aparte de lo que estamos viendo, qué otras manifestaciones tienen esos problemas y qué implica. Es decir, el primer paso en la formación investigativa de nuestros estudiantes es hacerlos conscientes de que necesitamos en nuestra provincia, en nuestro país, en nuestra región, en nuestro planeta, ser conscientes de que hay una prioridad en toda investigación, que es la determinación y la comprensión de los problemas, la sensibilización frente a esos problemas. Entonces, cuando nosotros vemos publicidades de universidades, muchas de ellas privadas, que están diciendo, aquí lo estamos formando para el éxito, para la empleabilidad, para la productividad, ¿qué le estamos dando a entender? Tú vienes a la universidad es básicamente a tener unas herramientas para que te ganes la vida, ¿sí? Entonces, el estudiante no va a pensar en qué lo hace feliz, para qué tiene competencias, en dónde, qué necesita su país. No, el estudiante va a entender cuál es la profesión que más plata me produce, ¿sí? Y por eso vienen las grandes frustraciones profesionales. Yo pertenezco a una profesión que es la de abogado, que desafortunadamente padece mucho ese problema. Hay mucha gente que se mete, es la profesión más grande en Panamá, en América Latina, en el Caribe y casi en el mundo. Vivimos en un mundo de abogados, porque están pensando en una sociedad que les dijo, lo importante de la profesión no es solucionar problemas, no es ser feliz, no es mejorar la institución, no es mejorar la sociedad, no es generar un mundo mejor, no, es conseguir más dinero. Entonces, para eso, pues, la abogacía funciona perfectamente. Y uno se va dando cuenta que solamente le funciona a aquel que tiene vocación, habilidades y competencias para abogado. Al que no las tiene, pues no le va a generar eso. Y a lo mejor pudo haber sido un gran biólogo, un gran sociólogo, un gran psicólogo, un gran educador, pero no lo orientamos adecuadamente. Entonces diríamos, en el pregrado debiéramos, en términos investigativos, generar habilidades y competencias de acercamiento a la realidad, de comprensión de los problemas, del contexto, de cuáles son sus antecedentes. Y obviamente allí entran todas las metodologías cuantitativas, cualitativas, porque en última instancia son datos que nos acercan a una mejor comprensión de los problemas. Pero cuando ya llegamos al posgrado, en los posgrados tenemos que recordar, ustedes me han escuchado ya varias veces este ejemplo, quienes me han hecho el honor de escucharme en otras pláticas. El término maestría viene de magis, y magis es facultad, es competencia, es habilidad particular, ¿sí? Y su raíz última tiene que ver con el término garrote, con el término palo, con el término bastón. Por eso, en las escuelas grecolatinas, el profesor que tenía el magis, el que estaba facultado para educar,
El profesor en las etapas básicas de la educación acostumbraba a darle garrotazos a los estudiantes. Entonces, el que tenía el magis, el que tenía el palo en la mano, se le decía el magíster. Y a partir de ese momento, el que tiene una competencia especial comenzó a llamarse el magíster, y después del pregrado, ya en las universidades medievales, solamente se le permitía enseñar al que tenía el magis, ¿sí? Entonces, desde sus orígenes, las maestrías son maestrías que otorgan una competencia especial, ¿sí? Y esa competencia especial desde siempre estuvo orientada a la investigación. Después nos inventamos una cosa muy extraña que yo no sé de dónde ha salido, que se llaman maestrías profesionales. Ese es un cuento de carácter económico para no darle el rigor, el sentido y las implicaciones. Maestría profesional es una contradicción en términos. Las maestrías son para formar investigadores. Las maestrías son para dar herramientas teóricas, técnicas, proporcionar modelos, paradigmas, versiones valoradas desde su contexto y desde nuestro contexto. Es decir, para que la gente aprenda que hay diferentes epistemes para la construcción de nuestro conocimiento, de tal manera que a la hora de investigar podamos escoger cuál es la episteme, cuál es la teoría, cuál es el paradigma más adecuado a la hora de solucionar determinado género de problemas y a la hora de proponer soluciones de acuerdo con esa fuente teórica. Entonces diríamos, in stricto sensu, la investigación de posgrado tiene que ser una investigación epistemológica, de carácter teórico, de dotación de herramientas crítico-valorativas, ¿sí? Entonces, el pregrado debe centrarnos en los problemas, pero el posgrado debe subirnos a un nivel superior, a un nivel teórico, a un nivel crítico, a un nivel valorativo, a un nivel epistemológico, en el que tenemos una comprensión de todo el abanico de epistemes con las cuales se ha construido el conocimiento que estamos estudiando. Y cuando ya llegamos al doctorado, entonces en el doctorado hacemos una síntesis entre los problemas, desde la revisión de las diferentes epistemes, y hacemos una aplicación. Y allí se cierra el círculo hermenéutico. En el pregrado estudiamos el contexto, en el posgrado estudiamos los diferentes textos, modelos, paradigmas, teorías, y en el doctorado unimos esto y hacemos una propuesta que tenga viabilidad de acuerdo con los problemas del contexto. Por eso en el doctorado se vuelve al contexto. Entonces, en ese sentido diríamos que la educación doctoral tiene que cerrar el círculo de la comprensión haciendo propuestas innovadoras y bien fundadas que respondan a los problemas. Y es por eso que cuando nosotros nos planteamos la importancia de revincular la docencia y la investigación, tenemos que pasar la página, porque no se trata de aquello que en la década de los 80, inclusive ya en los 70, se hablaba de investigación en el aula. No, la docencia y la investigación no tienen que ver con lo que llamábamos antiguamente la investigación en el aula, ¿sí? La docencia articulada con la investigación tiene que ver cómo, en última instancia, estamos en un proceso de reformulación de lo que significa dictar una clase, ¿sí? Tradicionalmente, desde la Edad Media, dictar una clase es: el profesor tiene unos conocimientos, los estudiantes carecen de ellos y el profesor emplea la clase para la transmisión de esos conocimientos. Pero vuelvo y lo digo, ¿qué sucede cuando ya estamos en el contexto de la inteligencia artificial, en que cualquiera de estos mecanismos, cualquiera de estos avatars puede transmitir el conocimiento mejor que nosotros? Entonces estamos en un tiempo de replanteamiento de lo que significa la docencia tradicional en el aula. Y cuando hablamos de un replanteamiento de la docencia tradicional en el aula, tenemos que decir, cada uno, dependiendo de la especificidad del saber que transmite, tiene que buscar elementos que le permitan articular esos dos elementos. El elemento que conecta
al estudiante con la misma experiencia y el elemento que le permite al estudiante ir a los conocimientos, inducción y deducción. ¿Y por qué es tan importante la inducción, la experiencia de la cual hemos hecho abstracción muchas veces para dedicarnos simplemente a dictar clases? Porque el paradigma inductivo, el paradigma empírico del conocimiento, desde Bacon, pasando por Hume y de Bertrand Russell, hasta llegar hasta todos los constructivismos del siglo XX, con Jean Piaget, etcétera, con Tikhonov, etcétera, todos los constructivismos y todo el paradigma empírico nos dicen, solo se puede enseñar a investigar a través de prácticas investigativas. Y en ese escenario solo puede enseñar a investigar y solo puede motivar para la investigación a aquel que investiga. Si yo no investigo, si yo no genero nuevo conocimiento, si yo no soy crítico, si yo no manejo todo un instrumental epistemológico para generar nuevos conocimientos frente a problemas, frente a retos, frente a nuestro contexto, entonces yo no puedo formar para la investigación. Por eso colocábamos aquí el jugo de naranja. Me gusta la figura del jugo de naranja, porque es que uno se puede tardar años, siglos, tratando de explicarle a alguien a qué sabe el jugo de naranja. Entonces, es un solo sabor ácido, es un sabor que a veces es más dulce, a veces es más ácido, pero podemos tratar de emplear todos los recursos conceptuales, todos, para darle a entender a la persona a qué sabe el jugo de naranja. Pero esa persona no va a entender exactamente a qué sabe el jugo de naranja si no le entregamos en su mano un vaso de jugo de naranja. Cuando ya esa persona se ha tomado sus sorbos de jugo de naranja y ya ha probado a qué sabe el jugo de naranja, ya podemos comenzar a hablar de las vitaminas, de lo que incide metabólicamente, de cuáles son todas las implicaciones del jugo de naranja y de la importancia de tomar jugo de naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que comenzar, si queremos formar en investigación, tenemos que comenzar a replantearnos el sentido, el objetivo y los alcances de lo que llamamos clases. Cuando uno habla con los queridos amigos, compañeros, colegas que están haciendo tesis doctoral, le dicen a uno, pero es que me pusieron un montonón de clases, ¿sí? Y es que actualmente estamos metidos en un sistema que entiende que el trabajo del profesor fundamentalmente es dictar clase. Entonces me pusieron un montonón de clases. Claro, tenemos que comenzar a repensar que la generación de competencias, la generación de habilidades, teniendo los recursos de la inteligencia artificial, tenemos que comenzar a replantear, vuelvo y lo digo, no quiero aparecer brusco con lo que digo, pero esa dictadera de clases tenemos que comenzar a replantearla inmediatamente. Y tenemos que comenzar a replantearla, ¿por qué? Porque es que los problemas de nuestras instituciones, de nuestras sociedades, de nuestra región y de nuestro planeta nos avasallan. Y la universidad es un escenario particularmente apto para reflexionar sobre esos problemas, que se piensan distinto desde las empresas, que se piensan distinto desde las instituciones públicas. La universidad es un escenario muy adecuado para pensar esos problemas. Y yo creo cuando miramos el liderazgo investigativo en nuestras universidades, nos damos cuenta que los grandes líderes de las universidades han sido líderes precisamente porque han generado buenas investigaciones impactantes a través de su trabajo de carácter docente, como miembros de una comunidad universitaria. Los ejemplos nos sobran, pero quise poner 4 que no son muy cercanos. Marie Curie, ¿sí? La obra de Marie Curie está íntimamente relacionada con su trabajo en la Universidad de París. No se entiende la obra de Marie Curie si no es a propósito de su trabajo en la Universidad de París. Como Jean Piaget, su trabajo en la Universidad de Neuchâtel,
o en la Universidad de Ginebra. Piaget era básicamente un profesor universitario allí en Neuchâtel o en Ginebra. Adela Cortina, esta mujer que nos ha enseñado tanto a propósito de la ética, su trabajo no se entiende sino a partir de todo lo que ha hecho allí en la Universidad de Valencia. Y por no dejar por fuera a un ilustre maestro panameño, el maestro Roque Cordero. Su trabajo, Roque Cordero es un panameño universal que ustedes lo conocen mejor que yo. Su trabajo no se entiende sino del liderazgo que ejerció allí del Instituto Nacional de Música. Entonces, diríamos, bien, ¿qué es lo que está detrás del trabajo de todos estos líderes? Y podemos mencionar miles de mujeres muy meritorias y de hombres muy meritorios, y aquí en Panamá pues tenemos muchos también. Pero ¿qué es lo que hace el liderazgo de estas personas? Que el liderazgo en las universidades se genera desde la investigación. Es decir, el liderazgo investigativo genera un liderazgo universitario, y el liderazgo universitario genera un liderazgo social, y los cuales de una u otra manera materializan lo que pudiéramos llamar una ética docente. Así que los profesores estamos imperativamente llamados a investigar, no solamente por el contexto de la inteligencia artificial que ya llegó para quedarse, sino porque de una u otra manera tenemos una obligación de ejercer un liderazgo frente a los problemas del planeta, de nuestras sociedades, de nuestros conciudadanos, de nuestras instituciones, en el área que cada uno de nosotros trabaja. Y yo creo que el maestro Cordero, Adela, Jean Piaget, Marie Curie fueron muy conscientes de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido diríamos que allí está la gran perspectiva ética, la gran obligación que tenemos que asumir para el trabajo investigativo que todos tenemos que hacer para ser cada día mejores docentes. Y esto no es otra cosa distinta de ser mejores ciudadanos, de buenos panameños, de buenos seres humanos que hagan el cambio, porque lo demás es simplemente repartir títulos universitarios para que las cosas sigan igual, para que la dinámica social siga igual, y no generamos verdaderas transformaciones de personas a través del enseñarles a interpretar de manera distinta, a comprender de manera distinta, a solucionar de manera distinta, a interactuar de manera distinta, y que encuentren su felicidad, su realización a través de esas prácticas en las que han escogido por su vida profesional. Les agradezco enormemente el honor que me han concedido de escucharme en este espacio, y quedo atento a sus contradicciones, preguntas, desmentimientos, aclaraciones y complementos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. A continuación, hay muchas manitos que están muy interesados en consultarle y presentarle sus preguntas. Vamos a comenzar con un segundo. El estudiante Miguel Charris tiene a bien hacerle la pregunta al doctor. Ok, buenas noches, doctor. Hola, Miguel, buenas noches. Enciende tu cámara para verte la cara, por favor. ¿Tú qué estudias, Miguel? ¿Y en dónde estás? Estoy en licenciatura en psicología. Vale. Ok, vale. Mi pregunta es... ¿Estás en Colón? Sí, estoy en Colón. Vale. Estamos en la era de la revolución 4.0, se dice que es la revolución de la IA. El estudiante de hoy, profesor, es un estudiante, o sea, con las características que usted estaba comentando, es un estudiante crítico, comprometido, inquieto, intelectual, y que investiga con la IA hoy en día. Entonces, me da un poquito, o sea, de incomodidad comentarlo así como usted lo comentó, pero sí es así. El profesor de hoy es un profesor del cuadernillo, de la fotocopia, o el cómodo, como usted dice, ¿no? Siento que el estudiante de hoy está un poco adelantado a esta característica de
de profesor o maestro, ¿en qué tiempo considera usted que se podría dar la reestructuración de este modelo de docente para poder alcanzar al nivel del estudiante de la IA? Miguel, te agradezco mucho la pregunta, me parece muy oportuna, Miguel. Mira, a mí me parece que los profesores tenemos la obligación ética de actualizarnos día a día, ¿sí? Yo no sabría exactamente hablar de tiempo, Miguel, pero yo sí creo, y en algún momento lo he comentado con los queridos compañeros de la UDELAS, necesitamos procesos de formación permanente para los docentes. Porque es que desafortunadamente, por andar dictando clases, no ha quedado tiempo para que nosotros mismos nos formemos dentro de la misma dinámica universitaria. Entonces, cuando uno mira las experiencias de universidades que tienen liderazgo en otros contextos, en otros países, en otras partes, todos los profesores están involucrados en procesos de formación permanente, Miguel. Pero en América Latina, por el mismo diseño de una educación centrada en el acto de dictar clase, los profesores tenemos un montón de clases y descuidamos lo más importante, que es alimentarnos, formarnos, mejorar, investigar para poder hacer mejores actividades. Entonces, yo creería, Miguel, que lo que tenemos que comenzar a pensar es cada uno, porque eso no puede ser una regla general, cada uno comenzar a pensar cómo cambia ese espacio que se ha llamado clase, que está muy estandarizado. Profesor que sabe, estudiantes que carecen del conocimiento, profesor que realiza la transmisión de datos, pero llevamos desde la Edad Media haciendo lo mismo. Ha llegado un momento, Miguel, en que tenemos que comenzar a cambiar. Por eso tiene que estar muy de la mano de la asignatura que cada uno está dictando y está muy de la mano también de los procesos de formación permanente que tenemos que generar en todas nuestras universidades. Pero te agradezco mucho la pregunta y la confianza, Miguel. Ok, gracias, doctor. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Los otros compañeros que levantaron la mano, por favor, que no los veo, o quieran hacer alguna pregunta, la pueden escribir también. La profesora Zenaida, adelante, profesora. Tiene el micrófono apagado, profesora. Ah, ok, el micrófono. Okay. Sí, mami, sí. Sí, buenas noches, profesor. Zenaida, buenas noches. Es un placer haberlo escuchado. Muchas muy gracias. especialmente, pero sí me he dado cuenta, soy educadora de una escuela pública primaria y estamos ¿Qué mérito utilizando... tiene eso, Zenaida? Disculpa que te interrumpa, pero es que eso es muy meritorio. Estamos utilizando lo que es la inteligencia artificial y veo que realmente eso lleva al estudiante a reflexionar y veo que no simplemente debe ser la respuesta del docente, sino que los llevamos a ellos a sacar sus propias conclusiones. Entonces, eso nos permite a nosotros ahora a nivel universitario llevar a nuestros estudiantes a eso mismo y que la trascendencia no sea repetitiva, porque el tiempo va pasando y nos hace exigente a nosotros de prepararnos más para que ellos puedan lograr mucho mayor aprendizaje, conocimiento, y que eso los lleve a ellos a una reflexión personal. Porque recuerde que muchos años antes éramos de tomar el libro, tomar el texto, búsquenlo en tal página, lean y ya. Pero ahora estamos viendo con estos cambios y que el tiempo nos está exigiendo que debemos aterrizar en esos elementos que llamamos inteligencia artificial, que aunque se llame inteligencia artificial, nos lleva a la reflexión y lleva al estudiante a analizar y a reflexionar y sacar él mismo por su convivencia
su respuesta a las interrogantes que hacemos. No sé qué le parece a usted. Me parece muy bien, además que básicamente lo que yo dije, y por eso me parece valioso lo que estás diciendo, yo lo dije pensando en el docente universitario, pero tú tienes el mérito adicional y nos ayudas mucho con lo que nos dices respecto de la educación primaria, que es fundamental. Yo creo que es que desde allí tiene que comenzarse toda esa transformación. Sí creo, yo no soy, jamás he sido docente, ni me he especializado en la reflexión sobre la educación primaria, pero sí creo que este instrumental que se nos está ofreciendo con la inteligencia artificial, cuando hablaba de los profesores que son inquietos, que tienen sentido crítico, que realmente aman su profesión y no están en la posición de confort, yo creo que es una cuestión extraordinaria que nos va a ayudar enormemente a que cada vez hagamos mejor lo que estamos haciendo. Y me encanta el término que tú acabas de emplear, Zenaida, que es el término reflexionar. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Una reflexión, una sensibilización, una toma de conciencia. Entre mejor veamos la realidad, mejores decisiones vamos a tomar. Y eso ese es sí, señor. Y eso le digo, profesor, que me gusta y les gusta a muchos docentes, porque estamos notando que nuestros propios niños están entusiasmados en dar su propia respuesta, porque no debe ser taxativamente lo que dice el docente. Entonces, para eso lo llevamos a analizar, lo llevamos a reflexionar para que él saque sus propias conclusiones, que si lo que estoy haciendo es malo, bueno, se da cuenta usted mismo que es malo. ¿Por qué usted dice es malo? Por esto, por esto, por esto. Allá lo estamos llevando. Magnífico. Muchas gracias, estimada Zenaida. Muy bien, gracias, profesora Zenaida. Los otros compañeros que levantaron la mano, por favor. También quiero hacer un paréntesis para informarles, recuerden que deben de llenar el formulario de asistencia para que reciban su constancia. ¿Qué otro compañero tiene una inquietud o quiere dar un aporte a la presentación excelente que hizo el doctor Juan Camilo? Gracias, profesor Lester. Adelante. Buenas noches, doctor Juan Camilo. Efectivamente, muchas gracias. Sí, efectivamente que lo que usted nos ha brindado esta noche nos permite a los que estamos en este caminar de alimentar almas para la nación panameña y para el mundo, que efectivamente nos permita hacer un análisis de lo que vemos, ¿no? Usted sabe que el mundo después de la pandemia que vivimos, hoy nuestras universidades están recibiendo un poco el resultado de esa pandemia, ¿no? Encontramos de repente chicos con deficiencias en lo que son las áreas básicas de matemática, español, ciencias. Y efectivamente porque realmente nuestro sistema se ha mantenido en ese modelo viejo, ¿no? Con lo que usted nos ha planteado esta noche, lo que nos invita es que a través de la investigación como una herramienta ética, nos va a permitir, por ejemplo, poder lograr esa formación integral que debemos llevar en cada uno de nuestros muchachos. Por ejemplo, nosotros en este país ahora mismo estamos viviendo una situación social, ¿sí? Donde creo que nosotros las universidades tenemos que jugar un rol en ese tema, ¿no? Dando aportes, siendo espacios realmente para que podamos entre todos construir esa nación panameña que queremos cada uno de nosotros. Nuestra universidad realmente lo que nos permite, UDELA, es que del día 1 nuestros estudiantes están en un contacto permanente con lo que es la parte empresarial, y eso nos permite ir poco a poco realmente estructurando y completando lo que son las competencias pertinentes en ese sentido. Las universidades panameñas, por ejemplo, y la nuestra del año 2018 en adelante, realmente hemos ido completando esos espacios de investigación, que es lo que nos va a permitir como un país en vía de desarrollo realmente poder alcanzar lo que creemos como país que debemos llegar y ser fortalecimiento para muchas de las partes de desarrollo que nuestro país necesita. Es el comentario que quería, entonces en nombre realmente de
del Comité de Investigación de la región, realmente agradecerle porque estos espacios nos permiten hacer una autorreflexión de lo que estamos haciendo y poder seguir acompañando a esa generación presente y futura que nuestra universidad forma. Muchas gracias. Gracias a ti, apreciado profesor Walker. A mí me gusta lo que acabas de decir porque recuerda que las universidades públicas se las